Bien, a ver, empezó la grabación. Recording in progress. Muy buenos días a todos los presentes y a los que nos ven a través de la transmisión en vivo en la página del Centro Cultural de Telecomunicaciones. Es un honor para nosotros tenerlo acá presente, ingeniero doctor David Román González, en celebración del 118 aniversario de vida institucional de nuestra Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Como Centro Cultural de Telecomunicaciones, en nombre de la directiva, embajadores del Centro Cultural y asesores, y de toda la comunidad de telecomunicaciones de la UNI y la facultad, le damos una más cordial bienvenida. Esperamos que su charla sea del agrado de todos los participantes y sé que va a ser de esta forma. A continuación daría el pase a Ángela Aquino, ella es nuestra embajadora del Centro Cultural de Telecomunicaciones, para que le pueda presentar, ¿no? Adelante, Ángela. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes, buenos días con todos, perdón. El día de hoy tenemos una ponencia muy interesante titulada Simulación de misiones nanosatelitales, la cual tenemos el agrado de contar con la ponencia del doctor Abid Román González. El doctor Abid es CEO y fundador en Business on Engineering and Technology SAC, BITECH, y profesor principal en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, UNTELS. Además, es Senior Member y Triple E investigador con CITEC, ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ingeniero de sistemas egresado de la Universidad Andina del Cusco, magíster en automatización industrial y humana de la Universidad Paul Belair de Metz en Francia y doctor en procesamiento de señales e imágenes de Telecom Paritech en Francia. Además, ha realizado una estancia postdoctoral en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, muchas gracias, doctora Abid, por la ponencia del día de hoy. Seguramente va a ser del agrado de muchos de los participantes, ya que es un tema muy interesante. Sin más, le doy el pase, doctor. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos. En primer lugar, agradecer la invitación, pues, de poder participar en las actividades por el 118 aniversario de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Efectivamente, esta mañana tenemos una charla, un conversatorio sobre lo que va a ser la simulación de misiones nanosatelitales. Entonces, rápidamente voy a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, para iniciar esta charla sobre simulación de misiones nanosatelitales, lo primero que necesitamos nosotros saber es, ¿y por qué nosotros hablamos de misiones nanosatelitales? ¿No? Entonces, a manera de contexto, es importante mencionar pues, que hoy en día, digamos, el acceso al espacio está siendo más democratizado, ¿no? Vale decir, inicialmente hace varios años, la tecnología aeroespacial estaba reservada solo a aquellos países, digamos, en desarrollo o desarrollados que, digamos, tenían pues un poderío, vamos a llamarlo así de alguna manera, en desarrollo tecnológico, en cuestión económica también, porque la industria aeroespacial o la inversión en industria aeroespacial es alta. Entonces, justamente debido a que en algún momento el desarrollo de este tipo de tecnología estaba reservado solo para estos países desarrollados con poderío tecnológico y económico, se ve la necesidad, pues, de que el resto de los países también empiecen a desarrollar tecnología aeroespacial y nace, pues, la oportunidad de desarrollar nanosatélites, ¿no? No satélites grandes, sino nanosatélites que obviamente son más pequeños y que por ende necesitan una menor inversión de lo normal. Por lo tanto, se puede tener, digamos, mayor accesibilidad a este tipo de tecnología. En ese sentido, vamos a hablar y vamos a empezar esta charla recordando, digamos, cuáles son los módulos básicos de todo satélite, ¿correcto? Y no solo estoy hablando de nanosatélites, sino de todo satélite en general. Ahora, obviamente, entre un satélite y otro puede haber diferencias, ¿no? Algunos satélites tendrán más módulos que otros, pero sin embargo, todo satélite debe tener una estructura básica, unos componentes básicos que nosotros podemos encontrar en cualquier satélite.
Y sobre esa estructura básica, sobre esos componentes básicos, ya cada satélite, dependiendo de la misión, dependiendo de los objetivos, obviamente puede contar con más módulos, más equipamiento, y cada uno de estos módulos también, dependiendo de cuáles son los objetivos, cuál es el tamaño, cuál es la envergadura, puede ser más complejo que otros. Pero los módulos básicos en todo satélite van a ser, ¿no? Un módulo de potencia, vamos a tener una computadora de a bordo, vamos a tener un módulo de comunicaciones, vamos a tener un módulo de orientación, vamos a tener un módulo térmico, vamos a tener la carga útil y vamos a tener la estructura. ¿Correcto? Entonces acá tenemos, llamemos así, 7 módulos básicos que debe tener todo satélite. Empecemos por el módulo de potencia. El módulo de potencia es uno de los módulos más importantes. ¿Por qué? Porque obviamente es el que va a brindar energía a la misión, ¿sí? Esa energía normalmente pues vamos a tener unas baterías, ¿correcto? Que van a brindar la energía al satélite para que pueda funcionar. Y obviamente estas baterías se descargan, ¿no? Entonces, con la ayuda de unos paneles solares, la idea es ir cargando las baterías y poder brindar, digamos, la energía necesaria para que todo el satélite funcione. Entonces, todo satélite obviamente tiene su módulo de potencia para que se pueda brindar la energía, se abastezca de energía el satélite y pueda funcionar, ¿no? Entonces, tenemos el módulo de potencia que principalmente está basado en baterías, los paneles solares y obviamente un diseño circuital que permita la carga de la batería a través de los paneles solares. El siguiente módulo que nosotros habíamos comentado es el de la computadora de a bordo, ¿no? Todo satélite, y en general, digamos, si nosotros nos ponemos a pensar en todo equipo, digamos, electrónico o que va a realizar alguna tarea, tiene que tener una unidad central de procesos, ¿no? Donde se va a concentrar, centralizar, valga la redundancia, digamos, todas las decisiones, la información que se tome a nivel del equipo en general, que pueda controlar las variables, las señales, redirigir los outputs, las salidas, ¿no? Entonces, tiene que haber una unidad central de proceso y en el satélite, pues, se le conoce como computadora de a bordo, ¿no? Es la unidad central que va, digamos, controlar de alguna manera el resto de los módulos. Nosotros vemos ahí que hay más módulos, todos esos módulos tienen obviamente sus propias funciones, pero de alguna manera se comunican y se va a centralizar la información en la computadora de a bordo, ¿no? Entonces, esa es la función de este módulo también importante. Bien, otro módulo importante es el módulo de comunicaciones, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a nuestro satélite en el espacio, ¿sí? En el espacio está orbitando, ¿correcto? Y pues yo necesito comunicarme con el satélite estando en tierra. Entonces, obviamente, acá en tierra, ¿nosotros qué podemos tener? Podemos tener una estación terrena, ¿no? Esa estación terrena que obviamente va a estar compuesta por una antena, por sus amplificadores, su transmisión, su modulador de modulador, todo un esquema de estación terrena que necesitamos, que se necesita comunicar con el satélite, ¿correcto? Entonces tiene que haber un módulo de comunicaciones para estar en constante comunicación con el satélite, que es cómo está el satélite, cuál es su ubicación, cuáles son los parámetros que está midiendo, y nosotros acá en tierra pues poder recibir esa información, pero no solo recibir información del satélite, sino también enviar información al satélite, porque en algún momento nosotros necesitaremos controlar el satélite, ¿sí? Necesitamos controlar el satélite, mandarle comandos, ¿correcto? Y tener, pues, ¿no? Un intercambio de información cuasi permanente, vamos a llamarlo así, con el satélite, sobre todo cuando hay línea de vista, ¿no? Obviamente, si el satélite no está en línea de vista con la estación terrena, no va a haber comunicación. Algo importante que es necesario mencionar acá es que este módulo de comunicaciones es un módulo que todo satélite tiene y que es distinto, digamos, a la carga útil de un satélite de telecomunicaciones, ¿no? Cuando hablamos de satélites, nosotros tenemos que saber que hay una gran variedad de satélites.
¿sí? Tenemos los satélites de telecomunicaciones, cuya misión principal es, pues, brindar la telecomunicación, el servicio de telecomunicaciones a lo largo del, digamos, del planeta, entre diferentes usuarios, ¿correcto? Tenemos los satélites de observación terrestre, ¿sí? Que son, digamos, los satélites que van a tomar fotografías, ¿no? De la Tierra desde el espacio. El espacio es un lugar privilegiado, por lo tanto, las fotografías, las imágenes que nos dan los satélites, pues nos dan un panorama global de qué es lo que está pasando en Tierra. Tenemos satélites meteorológicos, ¿no? Que nos van a ayudar justamente en temas de previsión del tiempo, el clima. Tenemos satélites de navegación, ¿no? Que se usan pues en los sistemas de navegación como el GPS o el sistema Galileo o GLONASS o Beidou, ¿correcto? Tenemos satélites de altimetría que nos permiten ver la altura de los océanos, y justo con estos satélites se va midiendo la altura de los océanos. Y pueden ver, ¿no? Digamos que en los últimos años la altura de los océanos se ha ido incrementando en milímetros, pero se ha ido incrementando. Y esto debido a qué? Debido al calentamiento global, ¿no? Entonces, claro, uno dice, oye, ¿y qué tiene que ver el calentamiento global con la altura de los océanos? Lo que pasa es que por el calentamiento global nuestros nevados se deshielan y todo ese deshielo llega a los océanos y el nivel de los océanos se incrementa, ¿no? Entonces, los satélites de altimetría también nos miden, nos ayudan a medir ese tipo de cosas. Y así hay muchos otros satélites, ¿no? Hay satélites que nos permiten medir el campo magnético terrestre, por ejemplo. Nosotros sabemos que aquí en la Tierra tenemos un campo magnético terrestre que nos ayuda a protegernos de los rayos cósmicos. Y hay satélites que nos ayudan a medir, ¿no? Cómo está el campo magnético terrestre, si hay una desviación, etc. Entonces, hay una gran cantidad de satélites que podemos tener. Y como les decía, algunos dicen, ¿no? Oye, módulo de comunicaciones, sí, seguramente es cuando estoy hablando de un satélite de telecomunicaciones. Pero no, no es así, ¿no? O sea, no solo el satélite de telecomunicaciones tiene su módulo de comunicaciones, sino todos los satélites tienen un módulo de comunicaciones porque necesitan comunicarse con tierra, ¿no? El satélite de observación terrestre que saca fotografías, que saca imágenes, pues necesita enviar esas imágenes, esas fotografías, necesita enviarlo a tierra. Entonces necesita un módulo de comunicación con la estación terrestre para enviarlo a tierra. Al mismo tiempo, Tierra necesita controlar al satélite. ¿Por qué? Porque tiene que decirle cuándo tomar la foto, dónde apuntar, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber una comunicación. Entonces, no hay que cometer el error de pensar que el módulo de comunicaciones solo está presente en los satélites de telecomunicaciones. Está en todos los satélites. Módulo de orientación, muy importante porque me va a permitir pues conocer cuál es la orientación, la posición del satélite, ¿no? Yo necesito saber cuál es la posición, la orientación del satélite, porque necesito saber, oye, ¿está en la órbita o no? ¿No? Si nosotros nos ponemos a pensar, digamos, en un mundo ideal, muchas veces siempre nosotros hacemos los cálculos en un mundo ideal, aplicando las fórmulas, la órbita de un satélite debería ser constante, permanente, ¿no? Pero nosotros no estamos en un mundo ideal, entonces cada satélite de un tiempo va perdiendo altura y va cambiando de órbita. Entonces eso, digamos, no debería pasar, y la idea es, pues, oye, si yo noto que mi satélite está perdiendo altura, va a salir de su órbita, yo remonto al satélite, lo vuelvo a poner en su órbita correcta, digamos, ¿no? A la altura correcta. Entonces yo necesito estar permanentemente conociendo esa posición del satélite para saber si se mantiene en su órbita, si está perdiendo altura, para poder reaccionar, ¿no? Entonces, por eso necesito importante el módulo de posicionamiento y orientación. Además, si yo tengo un módulo, un satélite de observación terrestre, yo necesito saber su orientación para saber, oye, la cámara está apuntando al lugar correcto que yo necesito. Si no está apuntando, pues hago algunos giros, etcétera, para rectificar la posición y tomar la fotografía que yo deseo, ¿no? Entonces, para la implementación de este módulo, tenemos diferentes componentes, ¿no? Por un lado tenemos los sensores, ¿correcto? Que nos van a ayudar, digamos, a saber cuál es la posición del satélite. Entonces yo puedo tener como sensores magnetómetros, acelerómetros, sensor de luz, ¿no? El sensor de sol. Dependiendo de la posición del sol me va a ayudar, oye, por dónde está el satélite, ¿no? Está
en Sol está en el eclipse, en la sombra, giroscopios, ¿no? Para saber también cuál es la posición. Puedo tener un sensor de estrellas, ¿no? Viendo la posición de las estrellas, yo podría saber, oye, ¿dónde está mi satélite? ¿Correcto? Y también, dependiendo de la altura del satélite, de la órbita, pudiera usar también módulos de GPS, ¿no? Que me van a permitir ya saber cuál es la posición del satélite. Ahora, una vez que yo tengo estos sensores y con estos sensores puedo saber más o menos cuál es la posición del satélite, en el caso de que yo vea que mi satélite está saliendo de su órbita normal, está perdiendo altura, yo necesito actuadores, ¿no? Actuadores que me van a permitir de alguna manera rectificar la órbita del satélite o cambiar un poco su orientación si de repente está apuntando a otro lado y yo necesito que apunte hacia una dirección diferente, ¿no? Entonces, para eso puedo tener imanes permanentes, puedo tener ruedas de reacción, ¿correcto? También puedo tener sistemas de propulsión, ¿no? Entonces, dependiendo también del tipo de satélite, dependiendo del tamaño del satélite, puedo tener uno u otro sensor o actuador, o de repente todos para que haya redundancia, qué sé yo, ¿no? Entonces, les decía, estos módulos que son básicos en todo satélite están presentes, y a la complejidad de cómo está diseñado y cómo opera cada uno de estos módulos, eso sí ya depende de cuál es el tamaño del satélite, cuál es su misión, cuál es su tiempo de vida útil, ¿no? Pero de manera general todos estos módulos deben estar presentes. El módulo térmico es otro módulo importante en el tema de los satélites. ¿Por qué? Porque normalmente los componentes electrónicos con los que funciona un satélite y en general cualquier dispositivo trabajan pues en una cierta temperatura, ¿no? Trabajan, digamos, de manera normal en un rango de temperatura. Si nosotros hacemos que funcione en un rango diferente de temperatura, puede que funcione, pero no necesariamente va a funcionar bien, o no podemos estar seguros de que va a tener un funcionamiento correcto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en el espacio, los cambios de temperatura son muy bruscos, ¿no? Nosotros acá en Tierra, pues, durante el día podemos tener 18, 25, 27 grados, dependiendo también en qué zona estamos. Estaremos en Lima, estaremos en Cusco, estaremos en Iquitos, qué sé yo, ¿no? Entonces, y en la noche, obviamente, la temperatura baja porque ya no estamos alumbrados por los rayos del sol, pero pues baja, no sé, 5 grados, 0 grados. Efectivamente, si hablamos de Puno, podemos estar por -5, ¿no? Hay cambios de temperatura de todas maneras, pero no son tan bruscos porque de alguna manera nuestra atmósfera hace que durante el día reciba el calor del sol y durante la noche todavía trate de permanecer, digamos, algo retenga ese calor capturado durante el día, ¿no? Entonces, de tal manera que en la noche no se enfríe tanto. En el espacio esos cambios de temperatura son bruscos, ¿no? Cuando estamos alumbrados como el sol podemos tener pues tranquilamente, no sé, 50, 60, 80 grados, y cuando estamos en la sombra podemos bajar a -120 grados. Entonces, esos cambios bruscos de temperatura pudieran hacer que los componentes con los que están diseñados los satélites no pudieran trabajar de manera correcta, ¿no? Entonces, en ese sentido, para evitar esos cambios bruscos de temperatura, se tiene un módulo térmico que no es que va a hacer que la temperatura sea fija, ¿no? Y que siempre esté a 27 grados, que es lo ideal, digamos, ¿no? Sino lo principal es reducir los cambios bruscos, ¿no? Que no haya tantos cambios bruscos de temperatura que afecten el funcionamiento de los circuitos. Otro de los módulos importantes es la carga útil. Y la carga útil es un módulo importante porque es el que va a definir cuál es la misión del satélite, ¿sí? La carga útil es el que define la misión del satélite. Si yo estoy hablando de un satélite de observación terrestre, entonces su carga útil es una cámara, ¿sí? Entonces es la cámara que va a ir tomando las fotografías, las imágenes. Si yo estoy hablando de un satélite de telecomunicaciones, la carga útil serán los transponders, ¿no? Los transponders que me van a permitir la comunicación entre un usuario y otro, un punto y otro, ¿correcto? Entonces, la carga útil es el que define cuál es la misión de nuestro satélite.
Ojo que en un satélite de telecomunicaciones, les decía, la carga útil son los transponders, que es muy diferente al módulo de comunicaciones en sí, ¿no? Una vez más, para no cometer ese error de pensar que el módulo de comunicaciones solo está presente en los satélites de telecomunicaciones, o que el módulo de comunicaciones es el que se encarga, digamos, de las telecomunicaciones en este tipo de satélites. El módulo de comunicaciones es para, digamos, lo que se le conoce como TTC, ¿no? Telemetría, telecomando y control. Eh, la carga útil de un satélite de telecomunicaciones, que son los transponders, entonces esos sí se encargan del servicio de telecomunicaciones propiamente dicho, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces la carga útil es el módulo que va a definir cuál es la misión del satélite. Y finalmente tenemos la estructura. La estructura, que de repente no es un módulo electrónico como tal, pero es un módulo importante porque, si bien es cierto, la estructura es donde, digamos, vamos a enmarcar todos los diferentes módulos restantes, pero es un módulo, lo consideramos como un módulo porque cumple una función importante. Por un lado es proteger al dispositivo, a los demás módulos del ambiente agreste que es el espacio, ¿no? Nosotros ya mencionábamos hace unos minutos, en el espacio pues tenemos los rayos cósmicos. Y esos rayos cósmicos son muy dañinos. Y nosotros acá en Tierra de alguna manera estamos libres de estos rayos cósmicos, es porque nosotros tenemos nuestro campo magnético terrestre, ¿no? Que nos permite, digamos, desviar esos rayos cósmicos y que no lleguen a Tierra, ¿no? Pero en el espacio no, ¿no? Entonces en el espacio nuestros satélites que están orbitando van a recibir toda esta radiación, y esta radiación va a afectar el funcionamiento de nuestros circuitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estructura tiene como una de sus funciones poder proteger, ¿no?, a los módulos que están encerrados dentro de esta estructura de esos rayos cósmicos, ¿sí? Obviamente, aparte de tener la función de dar soporte, también muchas veces la estructura sirve como, digamos, un espacio para fijar los paneles solares, ¿no?, que son parte del módulo de potencia. Pero aparte de ello, también sirve para proteger a mis demás módulos de la radiación que hay en el espacio. Entonces, acá en la estructura hay un tema muy importante que es necesario tener en cuenta, ¿no? Eh, Mientras más robusto sea la estructura, yo voy a tener una mejor protección de mis circuitos. Sin embargo, mientras más robusto también sea la estructura, puede incrementar el peso del satélite. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque poner en órbita un objeto, ¿no? Estamos hablando del satélite, puedo poner en órbita un telescopio u otro objeto. Poner en órbita en el espacio un equipo eh, tiene su costo, ¿no? Y el costo más o menos es en función del peso, kilogramo, ¿no? Entonces, más o menos, si nosotros hablamos del mercado actual, podemos estar hablando más o menos de $80,000 por kilo de puesta en órbita, ¿no? Entonces, mientras mi estructura sea más robusta para yo proteger mejor los componentes, pues voy a elevar, digamos, el peso, y con eso voy a elevar el costo de la puesta en órbita, ¿sí? Entonces, tengo que hacer un balance para no ser tan pesado, ¿no? Ser algo ligero, pero no muy ligero que al final no proteja nada de mis componentes de la radiación, ¿no? Entonces, tengo que hacer un balance. Otro aspecto importante que me había olvidado mencionar es en el módulo de potencia, donde también tengo que hacer un balance. ¿Por qué? Porque, uno, cuando yo diseño mi misión o mi satélite, tengo diferentes módulos, ¿no? Ya hemos visto el módulo de la computadora de bordo, el módulo de comunicaciones, módulo de orientación, módulo térmico, ¿no? Y demás componentes electrónicos, ¿no?, que necesitan energía para su funcionamiento. Tengo que seleccionar bien cuáles son los componentes que voy a utilizar, ¿no? Si yo hablo de computadora de a bordo, pues tendré que pensar, ¿no?, en un microprocesador, en un microcontrolador, ¿correcto? Y saber cuál es la energía que necesita, ¿no? ¿Funcionará a 5 voltios? ¿Funcionará a 3.3 voltios? ¿Funcionará a 6 voltios, 9 voltios, 12 voltios? ¿Cuál es la potencia que consume, ¿no? Lo mismo con el módulo de comunicaciones, módulo de orientación. ¿Por qué? Porque la potencia va a estar dada ¿por quién? Por el módulo de potencia, ¿no? Y el módulo de potencia
de alguna manera es limitado, ¿sí? Es limitado, ¿por qué? Porque efectivamente tiene unas baterías. Esas baterías se van a recargar por los paneles solares. Y los paneles solares no necesariamente, digamos, pueden, pues, aprovechar todos los rayos del sol que le llegan, ¿no? Entonces, la energía que capta el panel solar es limitada, ¿no? Entonces, claro, uno dice, oye, si yo necesito más potencia, le puedo poner más paneles. Pero si le pongo más paneles, voy a incrementar el peso del satélite. Incrementando el peso del satélite, incremento también el costo. Entonces, hay que también hacer un balance, ¿no? De, oye, ¿qué es lo que yo necesito dentro de mi satélite? No poner, digamos, lo mínimo, porque si pongo muy mínimo, de repente el satélite va a funcionar, digamos, en el límite, pero tampoco poner, digamos, lo máximo, porque va a determinar mucho consumo de potencia y que no tengo para poder suministrar, ¿no? Entonces, también en ese sentido hay que hacer un balance. Y bien, ya que hemos visto esos módulos básicos de todo satélite, ojo, no estamos hablando solo de nanosatélite, sino de todo satélite en general. Todo satélite tiene esa necesidad de contar con estos módulos básicos. Y les decía, ¿no? Ya dependiendo si es un nanosatélite, un satélite grande, la complejidad de cada uno de estos módulos efectivamente va a variar, pero todos los satélites tienen estos módulos. Ahora sí vayamos a lo que es la simulación de misiones nanosatelitales, ¿correcto? Entonces, cuando uno piensa en una misión nanosatelital o cuando uno piensa en general, digamos, ¿no? En diseñar cualquier equipo, cualquier dispositivo, siempre tiene en mente primero hacer una simulación, ¿no? Para ver, oye, ¿está funcionando bien? Más o menos lo que yo tengo pensado en mente va a funcionar una vez que lo implemente. Siempre es importante el tema de la simulación. En ese sentido, pues, por un lado está el tema de el modelamiento 3D. ¿Y por qué es importante el modelamiento 3D? Porque así como hemos visto el balance entre la potencia que yo puedo entregar, la potencia que va a consumir los circuitos, ¿correcto? También hemos visto el balance en que la estructura, oye, tiene que ser robusta para proteger, pero de alguna manera ligera para no incrementar el peso, ¿no? Tiene que haber un balance. En cuestión de nanosatélites también es importante el volumen, ¿sí? ¿Y por qué el volumen? Porque cuando hablamos de nanosatélites, bajo el estándar de CubeSat, ¿no? Los CubeSat, ¿correcto? Tienen este estándar que le denominan unidades, ¿no? Unidades, lo representan como una U, unidades. Donde una unidad es un cubito de 10 por 10 centímetros, ¿correcto? 2 unidades sería el doble, ¿no? 20 por 10 por 10, o sea, 2 cubitos, digamos uno sobre otro. Si un cubito es 10 por 10 por 10, entonces 2 unidades son 2 cubitos de 10 por 10 por 10, entonces 20 por 10 por 10, ¿no? 3 unidades sería 30 por 10 por 10, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, a nivel de nanosatélites se utiliza bastante el estándar CubeSat, que se maneja el volumen por unidades. Una unidad de CubeSat es un volumen de 10 por 10 por 10 centímetros. 2 unidades sería 20 por 10 por 10, 3 unidades 30 por 10 por 10, ¿correcto? Entonces, el volumen es importante, ¿por qué? Porque uno puede decir, yo quiero hacer un nanosatélite y voy a poner una cámara porque quiero que mi nanosatélite tenga, digamos, la capacidad de tomar fotografías de la Tierra. Y quiero que esa cámara tenga una buena resolución, entonces le voy a poner un arreglo óptico de lentes, ¿no? Y de pronto digo, pues, ya, voy a hacer que mi nanosatélite sea solo de una unidad. Y si mi nanosatélite es de una unidad, el volumen es 10 por 10 por 10 por 10, y en ese 10 por 10 por 10, de repente no va a entrar todo esta cámara con este arreglo de óptico, ¿no? Entonces, es importante también ir pensando, oye, lo que yo estoy diseñando va a ingresar en lo que tengo planeado. Oye, necesitaré una unidad, necesitaré 2 unidades, necesitaré 3 unidades para que entre todo lo que yo necesito en el nanosatélite que estoy diseñando. Entonces, para eso también es importante el tema del modelamiento 3D, ¿no? Para saber, oye, voy a tener mi módulo de potencia. Mi módulo de potencia va a tener, no sé, 3 baterías. ¿Ya? ¿Cuál es el tamaño de esas 3 baterías?
Esas 3 baterías van a estar alimentadas por el panel solar. Mi rueda de reacción tiene este toroide, y con eso voy a controlar, digamos, cualquier necesidad de cambio de orientación del satélite, y todo eso entra o no entra en una unidad, ¿no? Entonces, puedo hacer mi modelamiento 3D, veo si entra o no entra, incluso si ya con esto hoy en día de la impresión 3D, incluso podría imprimir en 3 dimensiones mi modelamiento y saber, oye, sí, todos los módulos que yo estoy diseñando, pensando con los componentes que voy a utilizar, efectivamente entra en una unidad, ¿no? En esta unidad que les decía, 10 por 10 por 10, ¿no? Si entra, bien. Si no entra, entonces tendré que ponerme a pensar, o son 2 cosas, ¿no? O cambio a 2 unidades, o busco cómo reducir para que entre en una unidad. Ahora, ¿cómo definir? Oye, necesito 2 unidades, necesito una unidad. Como les decía nuevamente, también necesito saber, para definir una unidad o 2 unidades, necesito saber, oye, el costo, ¿no? Normalmente cada una de estas unidades, 1 kilogramo, ¿no? Si yo necesito 2 unidades, ya serán 2 kilogramos, ¿correcto? Si yo les dije que la puesta en órbita de 1 kilogramo al espacio es de $80,000, entonces ahí yo necesito, oye, ¿mi nanosatélite va a ser de 1 unidad o de 2 unidades? 1 unidad, 1 kilogramo, me va a costar $80,000. 2 unidades, 2 kilogramos, eso me va a costar $160,000. Entonces yo necesito saber, ¿no? Todos esos parámetros para saber y definir realmente cómo es que yo quiero desarrollar mi nanosatélite, ¿no? Hacer 1 unidad, 2 unidades, cuál es la potencia que va a consumir, cuáles son los módulos y componentes que voy a utilizar en el desarrollo de cada módulo, cuánta potencia consume cada módulo, alcanza la potencia que va a suministrar mi módulo de potencia, el volumen, todo entra dentro de una unidad o necesito 2 unidades, tengo el dinero suficiente para poner en órbita 2 unidades, ¿no? Entonces son aspectos que son importantes tomar en cuenta, ¿no? Entonces, una vez que estás haciendo tu diseño y haciendo un balance entre la potencia, el peso, la economía y el volumen, ¿correcto? Puedes ir materializando tu nanosatélite y por etapas, ¿no? Obviamente, primero harás un primer diseño, digamos, no sé, en protoboard, en este tipo de tarjetas, y luego poco a poco irás materializando tu nanosatélite. Ahora, una herramienta para ver el tema de simulación, ¿no? Que también es importante el tema de las órbitas, es la que nos brinda OpenCosmos. OpenCosmos es una empresa europea que está enfocada en el desarrollo de misiones de pequeños satélites. Y justamente gracias a la firma del convenio con OpenCosmos, nos permitieron utilizar una herramienta que ellos han diseñado que es OpenApp o VIAP, ¿no? VIAP era inicialmente, ahora la llaman OpenApp, ¿sí? Para que esté en relación con el nombre de la empresa, OpenCosmos, entonces OpenApp, ¿no? Esta herramienta nos va a permitir justamente hacer otro tipo de simulaciones, ¿no? Hemos visto la simulación en dimensionamiento de volumen a través del modelamiento 3D, pero el Open App nos va a permitir hacer la simulación, por un lado, de la plataforma, ¿correcto? La plataforma es, pues, elegir, oye, voy a tener un nanosatélite de 1 unidad, ¿no? Donde es 10 por 10 por 10 un cubito, 2 unidades, 3 unidades, puedo tener 6 unidades, 12 unidades, 36 unidades, ¿no? Entonces ya van siendo satélites pequeños, pero más que de una unidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos, se ha seleccionado una plataforma de 3 unidades, ¿no? Entonces acá hay 3 cubitos. Sería 30 por 10 por 10, ¿no? Entonces son 3 unidades. Seleccionas la plataforma, luego puedes seleccionar, definir la carga útil, ¿no? Los modos de trabajo de la carga útil, ¿no? Sobre todo, definir cuál es el consumo de potencia de tu carga útil, ¿no? Esto, ¿por qué es importante definir? Por ejemplo, si tú dices, ya, yo voy a poner una cámara, ¿sí? Yo voy a poner una cámara para tomar fotografías, ¿no? Si tu nanosatélite es de 3 unidades, yo creo que puedes colocar una cámara con un pequeño arreglo, digamos, ¿no? Dependiendo cómo haces el diseño. Pero dices, yo voy a poner una cámara. Entonces, esa cámara
no va a estar en constante funcionamiento. O sea, tú tienes que pensar en tratar de optimizar la energía que tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una cámara y va a ser una cámara óptica, digamos, tú necesitas para tomar unas fotografías que el sol ilumine, ¿no? Lo que tienes que tomar, el área que quieres tomar imagen, ¿no? Porque si está en la sombra, pues vas a tomar una imagen que está todo oscuro, ¿no? Todo negro, entonces no vas a ver nada. Entonces tú vas a tomar imágenes cuando el satélite esté alumbrado por el sol, ¿no? De tal manera que tomes imágenes de la zona que está alumbrada y puedas tener imágenes, ¿no? Entonces, cuando estás tomando la imagen, obviamente hay un consumo de energía, ¿no? Correcto, la toma de imagen consume energía. Pero si estás en sombra, cuando el sol no te alumbra, estás en la sombra, entonces de alguna manera tendrías que poner toda la cámara en modo en stand-by, ¿no? De tal manera que en ese momento el consumo de energía sea lo mínimo posible. Entonces tú ahí justamente defines, ¿no? En stand-by, digamos, cuánto consumo de potencia y cuando está funcionando, cuánto consumo de potencia, ¿no? Ahora, ¿cuántos datos genera? ¿No? O sea, recordemos que todo satélite tiene un módulo de comunicaciones que necesita comunicarse con tierra, ¿no? Si estamos hablando del satélite de observación terrestre, un nanosatélite donde vas a poner una cámara, pues vas a tomar fotos y esas fotos vas a tener que transmitirlas a tierra en algún momento. Entonces tú tienes que decir, oye, ¿cuánto de información, cuánto de data genera, ¿no? Obviamente cuando no está tomando fotografías no genera nada de datos, o cuando toma fotografías, ¿cuántos datos genera, ¿no? Para saber y ver el tema de, oye, tantos datos, tanto data he generado y eso necesito yo transmitirlo a tierra, ¿correcto? Entonces, eso es importante, ¿no? Acá vas a poder definir el objetivo, ¿no? Si es una cámara, ¿no? Normalmente puedes tener la cámara acá abajo, ¿no? Entonces en el eje Z, ¿no? En el eje Z va a estar la cámara y ¿dónde apuntando? Apuntando hacia abajo, hacia la Tierra, ¿no? Si está el satélite orbitando en el espacio, entonces está apuntando hacia abajo, hacia la Tierra. Si de repente tú quieres observar una cámara para observar otros planetas, el universo, podrías poner la cámara hacia arriba y acá podrías poner más Z, ¿no? Ahorita está en menos Z porque está apuntando hacia abajo, hacia Tierra. Si tú quieres poner una cámara apuntando al universo y de frente quieres tomar fotografías del universo, de otros planetas, no sé, una especie de telescopio, pues podrías poner que el objetivo, el eje del objetivo está en el más Z. Entonces, colocas ese tipo de datos en el momento que tú estás definiendo tu carga útil. Asimismo, defines pues tu área o región de interés, ¿no? En este caso, digamos, podemos decir, oye, Perú es mi área de interés, ¿no? Cuando esté por encima de Perú, ahí es donde yo quiero tomar fotografías, porque cuando esté mi nanosatélite en otros países, pues no, prefiero ahorrar energía, ¿no? Porque claro, uno puede decir, oye, si ya mi nanosatélite está orbitando alrededor de la Tierra, pues yo le tomo fotografías a todos lados y así no solo veo Perú, sino también puedo ver cómo está Colombia o cómo está China, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, yo voy tomando fotografías por donde yo pase, pero eso genera consumo de energía y genera gran cantidad de datos, ¿no? Y recordemos, no podemos consumir mucha energía, mejor ahorremos, y si yo genero una gran cantidad de datos, no voy a tener la capacidad de poder transmitir todos esos datos quizá a tierra. El ancho de banda de transmisión también va a ser importante, ¿no? Entonces, yo digo, mi área de interés es Perú, entonces cuando yo esté sobre Perú voy a tomar imágenes, si yo estoy fuera de Perú, prefiero no tomar imágenes, ahorro energía. Entonces puede ser, ¿no? Entonces ahí defines cuál es tu área de interés. Defines también cuál es la estación terrena con la cual te puedes comunicar. Ahora, en esta plataforma de OpenApp hay algunas estaciones terrenas, ¿no? Ya definidas, ¿no? Acá en este caso hemos elegido dos, ¿no? Por ejemplo, una estación terrena en Panamá y una estación terrena en Santiago de Chile, ¿no? Entonces, ¿por qué nos permite la plataforma ver, digamos, con qué estación terrena te comunicas? ¿Por qué? Porque va a ser importante cuando en la simulación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo de contacto tienes con esas estaciones terrenas? ¿No? Porque como tú estás orbitando, no necesariamente estás en contacto permanente con la estación terrena. Si tú fueses un satélite geoestacionario, ¿no? Que la mayor parte de satélites de telecomunicaciones son geoestacionarios. Ojo que también hay satélites de telecomunicaciones que son no geoestacionarios, que están en órbita baja. Pero los satélites de telecomunicaciones geoestacionarios están, no estáticos, están girando, pero están girando junto con la Tierra. Entonces pareciera que estaría estático permanente, ¿no? Entonces ellos sí tienen, digamos, contacto permanente.
Pero los que están en órbita baja van orbitando, girando y no están en constante comunicación con la estación terrena. Entonces, cuando están encima de la estación terrena, ahí hay una comunicación que puede durar, no sé, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde en este sistema de simulación te permite, ¿no? Oye, ¿con qué estación terrena te quieres comunicar? Y te va a definir cuánto tiempo de comunicación tienes en cada pasada, cuántos contactos al día puedes hacer, etcétera, ¿no? Entonces, en esta plataforma ya vienen configuradas, digamos, algunas estaciones terrenas, ¿no? Que puedes, con los que te puedes comunicar. No hay una en Perú. Y obviamente normalmente cuando uno hace su misión nanosatelital, lo ideal, digamos, es pues que tú al mismo tiempo que diseñas tu nanosatélite, tu pequeño satélite, también implementes tu estación terrena para que tú te comuniques, digamos, de manera directa con el satélite cuando esté por encima tuyo, ¿no? Pero para la simulación pudiera ser válido escoger una de estas estaciones terrenas para ver sobre todo un poco de cuál va a ser el tiempo de contacto posible que tenga con alguna de estas estaciones terrenas, ¿no? Obviamente hay que ver los parámetros de la órbita, ¿correcto? Entonces te va a decir a qué altura quieres poner el nanosatélite. De repente tu nanosatélite lo vas a lanzar desde la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilómetros de altura, o de repente vas a tener otro tipo de lanzamiento junto con satélites grandes que los ponen a 600, 700. Entonces ahí defines la altura, cuál es la excentricidad que va a tener o a qué excentricidad lo quieres poner, ¿correcto? Cuál es el argumento del perigeo, cuál va a ser la inclinación que va a tener, ¿correcto? Entonces hay diferentes parámetros orbitales que tú puedes definir según el diseño de tu misión, ¿no? En qué órbita lo quieres poner. Entonces esos parámetros también lo colocas en esta plataforma para ver la simulación. Y finalmente, pues acá te va a generar, ¿no? la simulación de la órbita, ¿no? Por donde estas curvas, por dónde están, por dónde va a ir pasando el satélite, ¿correcto? Y acá vemos, ¿no? Se puede conectar hasta 3 veces con la estación terrena en Panamá, ¿no? No sé si notarán acá, esto está un poco más, más en negrita, y acá en este cruce también, ¿no? Los dos que hacen la X están en negrita. Con Santiago se conecta 4 veces, ¿no? Acá esta X y este X, ¿no? Que están en negrita. Entonces, con Panamá, la estación terrena de Panamá se comunica 3 veces, con Santiago se comunica 4 veces, y acá está, digamos, el tiempo total de conectado, 42 minutos, ¿correcto? Y acá puedes tener más detalle, ¿no? Oye, digamos, esto es una simulación del 29 de marzo del 2020, se ha comunicado con Santiago, la duración en segundos, ¿no? 395.71 segundos, y así, ¿no? Acá hay otro contacto con Santiago, les decía 4 contactos con Santiago, que son estos, 3 contactos con Panamá, ¿correcto? Y los pases por la región de interés, ¿no? Entonces, esos datos te puede generar, ¿no? Esos datos te puede generar. Ahora, vamos a ir directamente a la plataforma. Esta es la plataforma de Open Cosmos. Creo que no están viendo, ¿no? La pantalla que... ¿Me comentan qué están viendo en la pantalla? Sí, ahora ver, ingeniero. El Open ¿Seguimos Cosmos. viendo la diapositiva o ven una página web? Una página web. La página web. Ok. Entonces, esta es una página web. La plataforma de Open Cosmos, el Open App, no es un software que tú instalas, sino es, digamos, está en la nube. Por lo tanto, tú a través de la página web ingresas. Si has firmado el convenio, te dan un usuario y contraseña. Entonces, con ese usuario y contraseña ingresas y puedes hacer la simulación, ¿no? Entonces, veamos que podrías ver la parte de payload, ¿correcto? Y acá en los payload, esto ya es una interfaz que va mejorando. Open Cosmos también va mejorando su interfaz. Entonces, en esta parte de payload, tú puedes ir viendo, ¿correcto? Diferentes payloads que ya Open Cosmos te propone, ¿no? Por ejemplo, dices un payload óptico. Entonces, te puede recomendar, puedes poner un Sample High Resolution Panchromatic Imager, ¿no? O sea, algo que te genere imágenes
de alta resolución, high resolution, pero pancromáticas, o sea, no a color, ¿vale? Digamos en escala de grises. Entonces tú dices, yo quiero una cámara de alta resolución que tome imágenes en escala de grises. Eso me conviene. Pero acá te dice, ¿no? ¿Cuál es la masa? ¿No? O sea, la masa, 8 kilogramos, ¿no? Está en kilogramos, 8 kilogramos. Tú sabes que una unidad de CubeSat, ¿no? El 10 por 10 por 10 es un kilogramo. Entonces, si tú dices 8 kilogramos, ahí necesito mínimo 8 unidades para poder utilizar esta cámara que me recomienda, ¿no? 8 unidades para la cámara y el resto de los módulos. Entonces tú ahí tendrás que pensar, no, esto necesitaré, no sé, un pequeño satélite de 12 unidades de repente, porque solo 8 de esas unidades se lo va a consumir la cámara. Es un contrapeso, ¿no? En cuanto al volumen, ¿no? Ahí está, mira, esto ya es en unidades. El volumen, esta cámara ocupa 8.44, o sea, incluso más de 8 unidades, ¿no? Entonces, 8.44 unidades en volumen, ¿no? En el espacio que ocupa. Una vez más, digo, oye, ¿y los demás módulos dónde van a estar? Entonces, si yo utilizo esta cámara, necesitaré más o menos 12 unidades de repente, ¿no? O de repente 16 unidades, de repente más, ¿no? Pero mínimo necesito 9 unidades porque 8.44 se lo consume esta cámara. La temperatura mínima de trabajo es -30, la temperatura máxima es 65, ¿no? Entonces, ven que yo necesito un módulo térmico porque en el espacio los cambios de temperatura son de -120 hasta más 80 o algo así. Entonces, necesito de todas maneras un módulo térmico para tratar de que esos cambios de temperatura se mantengan en este rango, ¿no? La potencia, o sea, cuando está en funcionamiento, el pico de potencia, 20 watts consume esta cámara, ¿no? 20 watts. Entonces, yo también tendría que pensar, oye, para generar 20 watts, ¿cuántos paneles solares necesito, ¿no? Para poder alimentar una batería que pueda entregar ese consumo, esa potencia, ¿no? Entonces, ahí, si yo ya tengo diseñado y tengo pensado, entonces yo puedo seleccionar esta carga útil, ¿no? Pero si yo, digamos, estoy empezando y quiero diseñar una carga útil, digamos, un nanosatélite más pequeño de 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Entonces, puedo ir viendo, ¿no? Acá hay otra cámara hiperespectral, me dice, imágenes para generar imágenes hiperespectrales. Puede ser interesante. En kilos 5.45, en volumen 7.59, nuevamente casi necesito 8 unidades solo para la cámara. Y el detalle es, la potencia sí es mucho menor, ¿no? 1.5 watts de potencia. Entonces ahí de repente, ¿no? Pero 8 unidades por el volumen sigue siendo mucho, ¿no? Acá hay una cámara más pequeña, porque dice imagen hiperespectral compacta, ¿no? Entonces pesa 1.45 kilogramos, exactamente ocupa una unidad, ¿no? Entonces yo digo, en una unidad puedo poner la cámara y en otra unidad los demás módulos. Entonces al final pudiera ser un nanosatélite de 2 unidades, ¿no? Su rango de temperatura, la potencia, si consume bastante potencia, 5 vatios, ¿correcto? Entonces, 5 vatios la carga útil, ¿cuántos vatios consumirán los demás módulos? Entonces yo necesitaré, no sé, 6 o 7 vatios de energía en total, ¿no? Entonces mi módulo de potencia tendría que brindar ese tipo de energía. Puede tener una imagen en el rango visible, este es bastante pequeño, 250 gramos nada más, media unidad, ocupa media unidad y ocupa ni un vatio consume, ¿no? 0.8. Entonces, también bastante pequeño. Este es otro carga útil mucho más pequeña, también una imagen en colores, en RGB, consume 100 gramos de peso nada más. Este es 0.05 unidades, o sea, bastante pequeño. La potencia que consume es de 0.24 vatios. Entonces, con este tipo de cámara, yo pudiera, digamos, simular o diseñar un nanosatélite de una unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es bastante pequeñito, no ocupa mucho espacio, 100 gramos es bajo de peso y no consume mucha potencia, 0.24 vatios, ¿no? Entonces, con esta camarita yo podría generar un nanosatélite de una unidad, ¿no? Ahora, ahí vemos que hay otras opciones, esta cámara de infrarrojo, ¿no? IR, infrarrojo, 230 gramos, 0.29 de unidad, 0.38 vatios. Con esta también realmente podría crear un nanosatélite de una sola unidad, ¿no? Esto en cargas útiles ópticas, ¿no? En cargas útiles de comunicaciones, ahí puedo poner
dipolo SDR, el otro de SDR, un Internet de las cosas. Ahí también me da todo lo que es el consumo, ¿no? Entonces, en función de sus parámetros, yo puedo elegir qué tipo de carga útil yo desearía para mí, para la simulación de mi nanosatélite, ¿no? Entonces, una vez más, cuestiones importantes acá es saber, oye, ¿cuánto es el peso, ¿no? ¿Cuánto es el volumen que ocupa en unidad? Para saber, mi nanosatélite tiene que ser de 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, y la potencia, ¿no? Para saber, oye, los paneles solares que tengo pensado van a poder cubrir toda esa necesidad de energía o no, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? En este caso, de repente podemos definir esta carga útil. Si nosotros le ponemos continuar, nos hemos definido la carga útil, ¿no? El siguiente paso es definir la misión de la geometría, ¿no? La misión de la geometría, sobre todo, es el tema de la órbita, ¿no? Entonces, acá ponemos órbita, vamos a poner la órbita, no sé, vamos a decir, el semieje mayor me dice 6.800. Cuando hablo de semieje mayor es la altura más el radio de la Tierra, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de un radio de la Tierra de 6.371 kilómetros y a una altura de 400 kilómetros o un poquito más, entonces hace 6.800, ¿no? Excentricidad 0 para que la órbita sea circular, inclinación 0 para que la órbita gire en línea en el ecuador, ¿correcto? Entonces, efectivamente, yo pudiera generar esa órbita, ¿correcto? Si me dice añadir un área de, digamos, un área de interés, pudiera decir, no, oye, me interesa Perú, ¿correcto? Y listo, ¿no? Ahí está dibujado Perú, ¿correcto? Entonces yo ya podría continuar, ¿sí? Ya he diseñado la carga útil, he diseñado la misión, la geometría de la misión, sobre todo la órbita y la región de interés. Acá me dice el segmento terreno, ¿no? Entonces acá puedo elegir, oye, ¿con qué segmento terreno me voy a comunicar? No hay sobre Perú, ¿no? Les decía, o Panamá o Santiago. Entonces yo pudiera poner, ¿no? Voy a habilitar Santiago, ¿correcto? ¿Y dónde está Panamá? Lo voy a seleccionar acá. Y acá está también, ¿ya? Entonces, con los dos, ¿correcto? Y voy a continuar. Perdón. Incluso acá yo ya pudiera hacer la simulación, ¿no? Entonces, pongo simular y te da, ¿no? Va simulando, te da los tiempos de contacto. Esto es iluminado, ¿no? O sea, cuando está iluminado con el sol y cuánto tiempo está en la sombra, ¿no? Iluminado en la sombra, iluminado en la sombra. Luego tenemos la visibilidad con Santiago. Según la órbita seleccionada, no tendría visibilidad, ¿no? Todo está abajo. Y la visibilidad con la estación de terrena de Panamá, sí, ahí tengo puntos visibles varios, pero son muy cortos, ¿no? Son muy cortos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tengo que ver para saber, oye, ¿con qué estación terrena me comunico? Ahora, si no me estoy comunicando con Santiago y con Panamá, son muy cortos, entonces de repente la órbita que he elegido está mal, ¿no? Entonces tengo que elegir otra órbita, ¿no? Con otra inclinación o en otra altura para saber cómo es que yo voy a lograr una mejor comunicación, ¿no? Para lograr una mejor comunicación. ¿Correcto? Entonces, eso es un poco de la plataforma que les quería mostrar para ver simulación de misiones nanosatelitales. Finalmente, algunas reflexiones para terminar esta presentación. Pues en el Perú no tenemos una carrera de pregrado de ingeniería aeroespacial, ¿no? Sin embargo, hay bastante interés. Sabemos que hay varias universidades que ya han puesto en órbita nanosatélites. Tenemos nuestra Agencia Espacial del Perú. Y cuando alguien que está interesado en este tema de tecnología aeroespacial, pues si bien es cierto, no tenemos una carrera de pregrado de ingeniería aeroespacial en el Perú, pero tenemos programas similares, ¿no? Alrededor de 150 programas de pregrado relacionados, ¿no? Podemos estudiar electrónica, telecomunicaciones, mecatrónica, sistemas, etcétera, ¿no? Programas de maestría, tampoco hay una maestría en ingeniería aeroespacial, pero hay 76 programas relacionados a ingeniería aeroespacial, ¿no? Una maestría en electrónica, una maestría en mecatrónica, en telecomunicaciones, etcétera. Programas de
De doctorado hay 11, ¿no? Tampoco hay un doctorado en ingeniería aeroespacial, pero hay doctorados en electrónica, doctorados en física que pueden ser relacionados a tecnología aeroespacial. Entonces tenemos un total de 11. Hay eventos que se organizan en el Perú, ¿no? Como este, por ejemplo, que organiza siempre la semana de la facultad o el Intercom u otros eventos en el cual se comparten temas relacionados a tecnología aeroespacial. Entonces, hay a nivel nacional 3 eventos exclusivos, específicos de tecnología aeroespacial y hay otros 5 eventos relacionados, ¿no? Donde son un poco más amplios, pero también está incluido el tema de la tecnología aeroespacial. Entonces, yo realmente espero que muy pronto, ¿no? se aperture ya una carrera, un programa de pregrado de ingeniería aeroespacial, ¿no? Que creo yo es importante. El interés de la comunidad en Perú está incrementándose cada vez más en temas relacionados a lo aeroespacial, así que yo creo que ya toca, ¿no? Que en Perú haya un programa de pregrado sobre ingeniería aeroespacial. Bien, con eso quería terminar esta charla. Muchísimas gracias nuevamente a todos y pues estaría a vuestra disposición para responder cualquier duda, consulta al respecto. Aprovecho para compartir mis redes sociales por si alguien me quiere seguir. Siempre trato de compartir información importante sobre tecnología aeroespacial, pero no solo sobre tecnología aeroespacial, sino también sobre temas de ciencia, tecnología e investigación en general. Así que los invito a seguirme. Ahí están las redes sociales o pueden escanear el código QR. Muchísimas gracias y ahora sí estaría atento a vuestras preguntas. Genial, doctor David, muy agradecido por su presentación. Ha sido muy interesante, explicando todo lo que concierne al área satelital. Ahora pasamos a las rondas de preguntas. A ver. Estamos haciendo llegar. A ver, nos consultan qué tipo de modulación usan las antenas, cuán importante es la programación en los satélites y qué lenguaje de programación son los que predominan. A ver, en cuanto al tipo de modulación, efectivamente, dependiendo de los módulos que tengamos, podemos tener modulación digital, por fase o por frecuencia. Hay diferentes técnicas, ¿no? Y cada una de las técnicas son utilizadas en el diseño de estas misiones, ¿no? No hay uno específico que diga, oye, todos tienen que utilizar esto, ¿no? Es dependiendo de la técnica. La programación es muy importante, sobre todo en el tema de la computadora de a bordo, ¿no? La computadora de bordo, que es la unidad central de proceso, tiene que, digamos, tiene que tener una programación que permita justamente el tema de, digamos, la comunicación con los demás módulos, ¿no? En cuanto a lenguajes de programación, he visto que utilizan bastante el C o inclusive Assembler, ¿no? Que algunos dicen, oye, no, Assembler ya no se utiliza, todavía se utiliza, o Assembler o C, ¿no? Y seguramente deben haber ya, digamos, futuras misiones que empiecen a utilizar otro tipo de lenguajes o de repente Python, ¿no? La verdad no lo sé, pero lo que sí he visto es el C, ¿no? Bastante importante el uso del C. Genial, doctor David. Tenemos otra consulta, dice, ¿cómo alguien podría iniciarse en nanosatélites? A ver, justamente lo que mencionaba al final de la presentación, si bien es cierto, pues no tenemos una carrera de ingeniería aeroespacial, pero si nosotros hemos estudiado alguna de estas carreras relacionadas, una manera de acercarse, digamos, al diseño de nanosatélites es empezar con lo que se conoce como los CANSAT, ¿no? Un CANSAT es como un pequeño satélite, pues, de lata, ¿no? CANSAT de lata. Entonces, hacen un pequeño dispositivo que contenga los mismos módulos, ¿no? Recuerden, hemos hablado de un módulo de computadora de a bordo, hemos hablado de un módulo de orientación, hemos hablado de un módulo de potencia, hemos hablado de un módulo de térmico, un módulo de carga útil, un módulo de estructura. Entonces, un CANSAT, digamos, un dispositivo que contenga estos módulos dentro de una lata o al final cualquier estructura pequeña, que si bien es cierto, no necesariamente lo mandas al espacio, ¿no? Lo lanzas al aire y desde el aire, no sé, por un dron lo puedes volar y lo sueltas en el aire y monitoreas sus parámetros mientras va cayendo, ¿no? Lo sueltas en el aire mientras va cayendo y contenga todos estos módulos, tú ya te vas acercando, ¿no? Entonces empiezas con un CANSAT y luego puedes ir subiendo a una misión nanosatelital.
Genial, doctor David, muy agradecido. Nos dice otra consulta, para la estructura de un nanosatélite, ¿qué material se utiliza? ¿El material depende de la geometría de la estructura? A ver, si nosotros hablamos de materiales, la estructura, ¿no? Les decía, oye, necesitamos tener una estructura rígida, pero a la vez liviana, de tal manera de hacer un balance, ¿no? Entonces, si yo hablo de estructuras rígidas, no sé, se me ocurre, podríamos decir, no, el titanio, ¿no? Algo que va a proteger, pero el titanio, digamos, es bastante pesadito. Podríamos hablar de algo ligero, el aluminio, ¿no? Es más ligero, pero el aluminio, digamos, no protege tanto de la radiación. Entonces, ¿qué materiales se utilizan? Se utilizan aleaciones, ¿no? Entonces, no sé si habrán escuchado, no conozco mucho yo de ciencia de los materiales, pero el duraluminio, por ejemplo. Entonces, hacen una aleación de un material que protege, pero con el aluminio que es liviano y de tal manera que sacan un nuevo material, digamos, que hace el balance, ¿no? Entre proteger y al mismo tiempo ser liviano. Entonces, hay aleaciones con aluminio, el tema de la ligereza, o con titanio para el tema de, la, de la protección, ¿no? Genial, doctor David. Hay otra consulta, nos dice, ¿con qué objetivo o misión generalmente se diseña un nanosatélite? A ver, uno de los objetivos principales por el cual se diseña un nanosatélite es un objetivo educativo, ¿no? O sea, normalmente son las universidades las que han iniciado con el diseño de nanosatélites. ¿Por qué? Porque es una manera, como mencionaban anteriormente, de iniciarse en este mundo de la tecnología aeroespacial, ¿no? Entonces, cuando uno es estudiante, obviamente no se va a lanzar a diseñar un satélite grande, sino empezamos, como les decía, por un CANSAT primero, el siguiente paso, un nanosatélite. Entonces, el primer objetivo, creo yo, es educativo, ¿no? Ahora, con el avance de la tecnología, los componentes se van reduciendo en tamaño. Efectivamente, ya podemos tener nanosatélites, ya no solo de una unidad, que son, digamos, los que tienen objetivo educativo netamente, sino 3 unidades, 6 unidades, que ya son satélites un poco más grandecitos, siguen siendo pequeños satélites, pero un poco más grandes, y ya con funciones y misiones, digamos, reales, aplicativos, ¿no? Entonces ahí ya podemos empezar con cámaras efectivamente que puedan tomar fotografías y para una, digamos, aplicación específica. Y otro tema también importante es el tema de investigación, ¿no? Muchas veces los nanosatélites o los pequeños satélites se están utilizando para temas de investigación. ¿A qué me refiero? A investigación in situ, ¿no? Uno dice, oye, y a mí me gustaría saber cuál es el comportamiento, no sé, el vuelo de una mosca en el espacio. Entonces, construyes tu nanosatélite, pones una mosca ahí, lo pones en el espacio y analizas, ¿no? Oye, ahí está una mosca en el espacio volando, no sé. Entonces, para ese tipo de experimentos donde necesitas in situ, ¿no? Microgravedad, el tema de radiación en el espacio, el tema agreste, tú puedes construir tu propio nanosatélite y ponerlo en el espacio y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Para ese tipo de objetivos también son importantes los nanosatélites o pequeños satélites en general. Genial, doctor David, muy agradecido por su respuesta. Tenemos unas consultas. Dice, respecto al módulo de potencia, ¿cuál es el porcentaje de falla durante la misión y qué alternativas se manejan? A ver, en cuanto a porcentaje de falla, en general, no solo el módulo de potencia, sino en general, siempre hay pues un riesgo a la falla, y muchas veces se toma precauciones y se pone sistemas redundantes, ¿correcto? Eh, yo ahorita no tendría una cifra exacta de decirte, oye, sí, hay un 30% de falla, 10% de falla, no. Digamos, no he tenido la oportunidad de trabajar en esa investigación y analizar porcentajes de falla. Genial, doctor David. Y ya para ver más preguntas, acá hay otra consulta, dice, ¿cuál fue su motivación para iniciar en esta área satelital, no? Me gustaría contar. Bueno, la motivación primero nace desde muy pequeño, cuando yo veía en las noticias, pues, digamos, las conmemoraciones de cómo el hombre llegó a la luna, ¿no? Entonces, a mí me pareció ese hito muy importante, ¿no? Oye, el hombre ha llegado a la luna, se necesita un desarrollo tecnológico bastante amplio, ¿no? Entonces, desde ese entonces yo dije, oye, quiero estudiar el espacio, cosas así, ¿no? Ser astronauta, ¿no? Entonces, lamentablemente, en el Perú, como mencioné, no hay una carrera de ingeniería aeroespacial. Entonces, al final decidí estudiar algo, digamos, similar o parecido, que era ingeniería electrónica.
y con el paso del tiempo incluso ese sueño se fue alejando, ¿no? No había mucha oportunidad de desarrollo en el Perú en ese entonces, pero tuve la oportunidad de ganar una beca para ir al extranjero a estudiar, así que me fui a Francia a estudiar una maestría en automatización industrial y humana y luego el doctorado en procesamiento de señales e imágenes con la particularidad, digamos, de que el doctorado lo hice en el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, ¿no? Entonces, ahí estando en Francia haciendo mi doctorado es que yo recuerdo ese objetivo, ese sueño que tenía de niño y digo, oye, tengo la oportunidad de continuar con esto que me apasiona, la tecnología aeroespacial, y ya pues ahí fue donde, digamos, concreté de alguna manera el sueño, trabajando en el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Estuve trabajando un año en el Centro Aeroespacial Alemán también y bueno, y de ahí a continuar aportando, ¿no? Desde las medidas de las posibilidades, pues, en el diseño y la investigación de todo lo que es la tecnología aeroespacial. Genial, doctor David. Muy agradecido por contarnos al menos su experiencia. También nos motiva a nosotros, los estudiantes y los futuros profesionales y todos los que están acá también, ¿no?, en la audiencia y los que nos ven en transmisión en vivo. Bueno, ya con esto teníamos temas consultas, a ver, creo que seguimos hablando, ingeniero. Sí, nos llega una consulta. ¿Cuáles serían el rango de peso a considerar de los nanosatélites? El rango de peso, como les decía, va a depender mucho de las unidades, ¿no? Normalmente dicen una unidad, 1 kilogramo, ¿no? 2 unidades, 2 kilogramos, 3 unidades, 3 kilogramos. Entonces, podríamos decir, si hablamos de nanosatélites, podríamos decir que el rango de pesos va entre 1 y 10 kilogramos, ¿no? Entonces, hasta 10 unidades más o menos. De 10 kilogramos para adelante ya no es nanosatélite, sino podríamos llamar microsatélite, ¿no? Entonces, pero todo eso sigue siendo todavía pequeños satélites, ¿no? Entonces, de 10 kilogramos a 50 kilogramos microsatélite, después ya pequeño satélite, sigue siendo pequeño satélite, ¿no? Entonces, más allá. Ya los satélites grandes, digamos, los que son satélites como tal, tienen pues pesos de 300 kilogramos para arriba, ¿no? De acuerdo, ingeniero. ¿Alguna consulta más? Nos pasaría a presentar para el día de hoy nuestras siguientes ponencias. Y Julio, hay una última pregunta que me la han enviado. Sí, sí, adelante. Dice, ¿cómo se haría una buena soldadura para los componentes de un nanosatélite para evitar los globos de aire? Dice, tengo entendido que esos globos de aire pueden romper la soldadura en condiciones de vacío. Efectivamente, los globos de aire por el tema del vacío pueden ocasionar problemas. Lo mismo pasa con, digamos, condensadores electrolíticos, ¿no? Normalmente no se utilizan. La técnica de soldadura, digamos, la verdad no lo sabría. Sé que hay técnicas especiales, ¿no? Que también la práctica es la que te da, digamos, ese tipo de técnicas, pero digamos lo que hoy en día se utiliza sobre todo son máquinas, ¿no? O sea, ya hoy en día, digamos, es raro ver que uno mismo empiece a soldar, ¿no? Quizá tu módulo, digamos, de ingeniería, cuando hablamos de nanosatélites, normalmente tenemos como que dos módulos, más allá de los módulos exactos de cada nanosatélite, como que modelos, ¿no? Dos modelos. Entonces, el modelo de ingeniería y el modelo de vuelo le llaman. Entonces, en tu modelo de ingeniería tú diseñas tal cual el mismo nanosatélite, es lo mismo, pero claro, ahí tú lo puedes soldar, digamos tú mismo y todo lo demás, pero ese es el que se va a quedar en tierra. El módulo de vuelo es el que se pone en órbita y es lo mismo, pero el módulo de vuelo, digamos, lo puedes mandar a hacer soldar con equipos especiales, ¿no? Más o menos un poco digamos, la tendencia es eso, ¿no? Uno mismo hace, pero hace el modelo de ingeniería, que es el que se queda en tierra, y una vez que ese modelo de ingeniería hace la simulación, hace las pruebas, todo lo demás, lo puedes pasar a modelo de vuelo, que ya hay, digamos, máquinas especiales, incluso ya contratas el servicio de que ese módulo de ingeniería te lo suelden, digamos, en placas
más profesionales, vamos a llamarlo así, entre comillas, para que vaya al espacio y soporte, ¿no? No solo el tema del vacío, sino soporte también el tema de las vibraciones, ¿no? Cuando yo voy a poner un satélite en órbita, lo voy a poner en un lanzador, en un cohete, y ese cohete vibra, ¿no? Entonces, si no está bien soldado, si no está bien ajustado, una vibración y se desarma todo, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, normalmente lo que se estila es ya, tú construyes tu módulo de ingeniería que se quede en tierra, pero al final, una vez que tú pruebas que tu diseño está bien y todo funciona, mandas a hacer tu módulo de vuelo con soldadura especial en empresas que están especializadas en eso, que cumplen estándares, ¿no? Normalmente cuando los soldadores, ¿no? Yo he conocido a varios, llevan una capacitación y tienen una certificación en desarrollo de PCBs, ¿no? Entonces, ahí les enseñan una técnica específica y tienen su certificado, ¿no? Si no tienes ese certificado, digamos, no puedes soldar placas para mandarlas al espacio, ¿no? Hay toda una, digamos, una capacitación, certificación también en soldadura para cuestiones del espacio. Genial, doctor David. ¿Alguna consulta más de parte de los presentes? Ahí está. Ya. Muy agradecido, doctor David. Es un honor para nosotros tenerlo acá el día de hoy, en el 118 aniversario de nuestra Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI. Nos ha brindado una charla magistral. Ahí también en los chats nos están comentando, agradeciendo también de parte de los participantes hacia su persona. También nosotros como Centro Cultural le agradecemos muchísimo, tanto en nombre de la Junta Directiva de 2021, los asesores de nuestro Centro Cultural, el ingeniero Daniel Díaz Atacuri, el ingeniero Paul Troncoso Castro, el ingeniero Eduardo Belleza, también de parte de nuestros profesores, de toda la comunidad de telecomunicaciones y del equipo que el día de hoy nos ha apoyado, ¿no? Es, como se dice, gratificante para nosotros tenerlo acá y también esperamos contar con usted para siguientes eventos y trabajar en conjunto, ¿no? Ahora desearíamos de repente una foto final con todos los participantes. Eh, Excelente ponencia, dicen los chats, muy agradecido. Una foto final y pasaría a, como se dice, a presentar lo que a continuación tenemos preparado para el día de hoy y también para el día de mañana, ¿no? Ingeniero, si puede compartir para poder una foto grupal. Claro que sí, ¿no? Agradecidos a ustedes por la invitación y siempre con total disposición para cualquier otro evento futuro. Genial, doctor David, muy agradecido. A ver, los presentes pueden activar tu cámara para una foto grupal por el 118 aniversario de nuestra facultad, esperando que haya sido cerrada esta presentación y también invitándoles para las siguientes ponencias que a continuación voy a detallar. Ahí está. Hagamos esto, como dice, motivo, ¿no? Aunque de manera virtual, pero hay que celebrarlo desde casa y con los buenos ánimos, ¿no? Siempre 1, 2 y 3. Nada más. Tengo que tomar una otra sala, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a salir más cámaras. Correcto. Ahora sí, les presentaría lo que sí tenemos preparado también para el día de hoy, que viene a ser, bueno, la presentación del doctor David. A continuación, a las 6 a 7 p.m. tenemos una ponencia a cargo del ingeniero Raúl Hugo Noriega. Nos va a presentar lo que son todo lo que es Amazon Web Services y sus principales servicios, ¿no? Para lo cual invitamos a todos ustedes a poder sumarse a esta ponencia. El enlace va a ser el mismo con el que se han registrado, con el que han ingresado el día de hoy. Se mantiene el enlace. Y a las 9 de la noche también tenemos una ponencia sobre satélites, las comunicaciones satelitales, como una oportunidad para ampliar el acceso de conectividad en las zonas rurales y remotas, ¿no? A cargo del ingeniero Luis de Gregori Cadenillas. Él es también docente de nuestra facultad FIE-UNI. Bueno, invitarlos también al día de mañana
Tenemos como centro cultural, nuestra misión también es incentivar la investigación, tanto en la facultad y a nivel de la universidad, ¿no? Y también contribuir con nuestro país, con un granito de arena, como se dice. Tenemos el gran lanzamiento del grupo de investigación en pequeños satélites, STFIE, para lo cual invitamos a toda la comunidad a que puedan sumarse a las 5 de la tarde. El enlace también es el mismo. Entonces, los esperamos el día de mañana. Contaremos con el respaldo de diversas instituciones, entre ellos la facultad, el INICTEL UNI y diversos profesionales, ¿no? Entonces, invitarlos a cada uno de ustedes. Esperamos que con esto también podamos contribuir, ¿no? Tanto en el área satelital, desde lo pequeño como se está iniciando, para así lograr los objetivos que tenemos planeados, ¿no? Con todo lo que es en cuanto a la investigación y al área de desarrollo, ¿no? Bueno, eso sería por el día de hoy. Agradecerles muchísimo a cada uno de los asistentes y también desearles lo mejor, que tengan un bonito día y que sigan disfrutando de las conferencias que se tienen programado tanto de la facultad como de las diferentes comisiones de telecomunicaciones, de electrónica y de eléctrica, y esperándonos encontrar quizás en un próximo eh, aniversario, ¿no? Más adelante, quizás sea de manera virtual o ya de manera presencial, ¿no? Gracias también por los chats que nos están escribiendo ahí. Cuídense bastante y nos estamos viendo, ¿no? Muy agradecido, doctora Vitt. Nos estamos encontrando en otra oportunidad, ¿no? Cuídense muchísimo a todos. Esto sería por el día de hoy. Luego, chao, chao, buenas tardes. Hasta luego, doctor Vitt, muy agradecido.